Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, y si no es así, pues ya verán que este vídeo seguramente les va a sacar de esa rutina. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha sacudido las redes sociales y que ha dejado a muchos con el corazón roto, o por lo menos con mucha intriga. Sí, estamos hablando del supuesto, el rumoreado, el tan comentado, fin del dúo más querido, más adorado, más shippeado de los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y ojo que esto no es un simple chisme de pasillo, esto tiene un trasfondo que vamos a desmenuzar poco a poco, pero la noticia principal es que, según las últimas informaciones, parece que Kerem Bürsin habría rechazado a Hande Erçel. Impactante, lo sé. Prepárense porque hoy vamos a explorar cada detalle de esta situación. Vamos a analizar las señales, los rumores, las declaraciones y todo lo que ha llevado a esta posible ruptura. No se preocupen, que no vamos a caer en el sensacionalismo, aquí vamos a hablar con hechos, con datos y con un poquito de especulación, porque vamos a ser sinceros, en estos casos siempre hay un poco de misterio y de interpretaciones. Así que si son fans de esta pareja, o simplemente les encanta el drama, o mejor aún, si son curiosos como yo, este es su vídeo. Y antes de que me olvide, no se vayan sin darle al botón de suscribirse. Ya saben, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y para que sigamos creciendo juntos en esta comunidad de chismosos profesionales, ja. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a lo que nos compete. La historia de Kerem y Hande, como la de muchos, comenzó en el set de grabación, en ese mágico lugar donde la ficción a veces se mezcla con la realidad. Hablamos por supuesto de la aclamadísima serie Senkalkapm, o Love is in the Air para los que la vieron en español. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Era de esas conexiones que no se pueden fingir, de esas miradas que lo dicen todo y de esas sonrisas cómplices que hacían suspirar a millones. Era inevitable que los fans empezaran a shippearlos, a imaginarlos juntos más allá de la ficción. Y lo que empezó como un sueño colectivo, se hizo realidad cuando ambos confirmaron su relación. Fue una explosión de alegría en las redes sociales, todos celebraban el amor de Eda y Serkan, pero esta vez en la vida real. Recuerdo que las redes se inundaban de fotos y vídeos de ellos juntos, viajando, disfrutando de momentos cotidianos, mostrándose enamoradísimos. Eran la pareja perfecta, la que todos querían imitar, la que parecía sacada de un cuento de hadas. Y claro, como en todo cuento, hubo momentos de tensión, hubo rumores de crisis, pero siempre lograron superarlo, al menos eso es lo que aparentaban. Sin embargo, en los últimos meses, las cosas empezaron a cambiar. Los encuentros en público se volvieron menos frecuentes, las fotos juntos casi desaparecieron y los rumores de separación, como malas hierbas, empezaron a brotar con más fuerza. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, o mejor dicho, dramáticas. La noticia que ha encendido las alarmas y que ha puesto en jaque la idea del para siempre de Kerem y Hande es que, al parecer, Kerem habría rechazado una propuesta, o una reconciliación, o una segunda oportunidad, llámenlo como quieran, de Hande. Y no es una simple especulación, esto viene de fuentes cercanas a la pareja, de periodistas turcos que siempre están al tanto de los movimientos de las celebridades y de, por supuesto, las redes sociales que nunca se callan nada. Pero ¿por qué Kerem habría tomado esta decisión? ¿Qué ha pasado realmente entre ellos? Bueno, aquí es donde entramos al terreno de la especulación, pero con algunos indicios que nos pueden dar una idea de lo sucedido. Primero hay que tener en cuenta que tanto Kerem como Hande son personas muy reservadas con su vida personal. No suelen compartir demasiado en redes sociales, a diferencia de otras celebridades, y prefieren mantener su privacidad a salvo. Esto hace que sea difícil saber con exactitud qué está pasando en su relación, pero también alimenta los rumores y las teorías. Una de las teorías que más fuerza ha tomado es que Kerem, en realidad, nunca estuvo tan enamorado como Hande. Muchos aseguran que él siempre ha sido más centrado en su carrera, en sus proyectos profesionales, que en la relación. Que Hande, en cambio, se entregó por completo al amor y que esa diferencia en sus prioridades habría generado conflictos y tensiones. Otra teoría un poco más descabellada, pero no por eso menos interesante, es que ambos se habrían cansado de la presión mediática. Imagínense lo difícil que debe ser tener una relación en la que cada movimiento, cada gesto, cada mirada,
Se ha analizado al detalle por millones de personas. La presión de los fans, las expectativas del público, las constantes preguntas de los periodistas, todo eso puede desgastar incluso a la pareja más sólida. Y quizás Kerem, sintiéndose agobiado por esta situación, decidió dar un paso al costado. También se ha hablado de diferencias en sus planes de futuro. Parece que Hande tendría un deseo más grande de formar una familia, de tener hijos, mientras que Kerem estaría más enfocado en sus proyectos profesionales y en su libertad. Esta diferencia en sus expectativas podría haber generado una brecha que, al parecer, no han logrado superar. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones terminan, por más perfectas que parezcan desde afuera. A veces las personas cambian, sus sentimientos evolucionan y lo que antes funcionaba, deja de hacerlo. Y quizás simplemente Kerem y Hande llegaron a ese punto. Ahora, vayamos a la parte del supuesto rechazo de Kerem a Hande. Según las informaciones que han circulado, Hande habría intentado acercarse a Kerem, habría intentado reconectar con él, habría expresado su deseo de retomar la relación. Pero al parecer Kerem se habría mostrado frío, distante y, en definitiva, poco receptivo a esta reconciliación. Esto, como era de esperarse, ha generado una gran decepción entre los fans, que todavía soñaban con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Muchos aseguran que la decisión de Kerem ha sido cruel, que ha roto el corazón de Hande y que ha acabado con la esperanza de un romance de cuento de hadas. Pero también hay quienes defienden a Kerem, asegurando que tiene derecho a decidir lo que quiere y que no está obligado a estar con alguien si no lo siente. Y es que aquí, como en todos los casos, hay varias perspectivas y varias interpretaciones. Lo que para algunos es un acto de crueldad, para otros es una muestra de honestidad. Lo que para algunos es una traición, para otros es una simple decisión personal. Lo importante, creo yo, es no juzgar a ninguna de las partes y tratar de entender que al final, son personas con sentimientos y que tienen derecho a elegir su propio camino. Mientras tanto, Hande se ha mostrado muy reservada en redes sociales, aunque algunos han notado un cambio en sus publicaciones. Ha compartido fotos de ella misma, disfrutando de su tiempo libre, viajando, pero sin rastro de Kerem. Algunos lo interpretan como una muestra de fortaleza, de que está superando la ruptura, mientras que otros lo ven como una forma de ocultar su dolor. Y es que, como les decía, cada detalle puede ser interpretado de diferentes maneras. En cuanto a Kerem, él también ha mantenido un perfil bajo en redes sociales, aunque ha compartido algunas fotos relacionadas con su trabajo. Parece estar enfocado en sus proyectos y en su crecimiento profesional, dejando de lado, al menos por el momento, los temas del corazón. La ruptura de Kerem y Hande, si es que realmente se confirma, sin duda, marca el fin de una era. El fin de un shippeo que movilizó a millones, el fin de una pareja que parecía perfecta, el fin de un sueño colectivo. Pero como en todo final, también hay un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad para ambos de seguir adelante, de crecer como personas y de encontrar la felicidad en sus propios caminos. Es importante recordar que ellos son actores, son profesionales, y que su vida personal no define su valor como artistas. Han demostrado su talento en la pantalla, han hecho vibrar a millones y seguramente seguirán haciéndolo en el futuro, independientemente de su situación sentimental. Pero claro, es difícil para los fans no sentir un poco de tristeza y decepción ante esta noticia. Es comprensible que hayan invertido tanta emoción en esta relación, que hayan soñado con verlos juntos para siempre y que ahora se sientan un poco perdidos. Pero como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Con el tiempo las heridas sanan, los corazones se recuperan y siempre hay nuevas oportunidades para amar, tanto en la vida real como en la ficción. Y quien quita, que en un futuro lejano, los caminos de Kerem y Hande vuelvan a cruzarse, aunque sea como amigos. Pero eso por ahora es pura especulación y nos estamos desviando del tema principal. En este punto quiero dejar claro que todo lo que hemos hablado hoy es un resumen de rumores, especulaciones e informaciones de fuentes cercanas, pero no hay nada confirmado oficialmente. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones públicas sobre su supuesta ruptura y han mantenido silencio en las redes sociales. Por lo tanto, no podemos dar nada por sentado y debemos tener cuidado de no caer en el sensacionalismo y el amarillismo. Lo que sí es cierto es que la noticia de su posible separación ha generado una gran conmoción entre los fans y que ha puesto en duda la idea de que el amor de la ficción puede trascender a la realidad. Y es que el amor, como la vida, es complejo, impredecible y a veces doloroso.
Y así como hay relaciones que florecen y perduran, también hay otras que se marchitan y terminan. Lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como personas y no perder la esperanza de encontrar la felicidad, ya sea con otra persona o con uno mismo. Así que si eres fan de Kerem y Hande, te invito a que no te desanimes, a que sigas admirando su trabajo y a que confíes en que ambos encontrarán su propio camino, ya sea juntos o por separado. Y recuerda que al final, lo que importa es el amor que nos tenemos a nosotros mismos y el amor que compartimos con las personas que nos rodean, ya sean amigos, familiares o nuestros propios fans. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la supuesta ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las diferentes perspectivas, tratando de mantener un tono objetivo y respetuoso con ambas partes. Hemos visto cómo una relación que parecía perfecta desde afuera, ha llegado a un punto de inflexión, o quizás a un punto final. Hemos aprendido que el amor es complejo, que las relaciones cambian y que a veces el final es inevitable. Hemos recordado que las celebridades también son personas con sentimientos y que merecen nuestro respeto y comprensión. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por dejarme entrar en sus casas y por compartir conmigo su tiempo y su interés. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que este canal es de todos y que sus opiniones son muy valiosas. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, ya sea para expresar su opinión sobre el tema, para compartir sus propias experiencias o simplemente para saludar. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Les prometo que seguiré trayéndoles contenido interesante, entretenido y a veces un poco dramático porque a todos nos gusta un buen chisme, ¿verdad? Ja, ja. De nuevo gracias por todo, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.